En este video veremos el control por regulación en sistemas de eventos discretos. El plan de exposición para el video es el siguiente. Primero daremos una introducción a lo que es un problema de control y una introducción intuitiva a lo que es el problema de control por regulación. Después ya lo daremos formalmente. Presentaremos su solución, algunos algoritmos y un ejemplo básico. Bueno, el control, como ustedes saben, es tratar de que un sistema se comporte como uno requiere, ¿sí? En el sistema de control de eventos discretos, nosotros siempre tenemos el modelo del sistema y el modelo de la especificación. Y, por ejemplo, en la teoría de control supervisor propuesta por Wonham, de lo que se trata es confinar el comportamiento del sistema al de la especificación, ¿sí? En este tipo de controlador supervisor se supone que el modelo y la especificación tienen el mismo nivel de detalle o de conocimiento. Es decir, la especificación habla de los eventos que tiene el sistema. Y lo que me da la especificación son secuencias de estos eventos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si algún jefe de producción dice, necesito producir este producto, yo quiero hacer esto. Si él dice lo que quiere hacer, no es válido, porque él debe decir cómo debe hacerlo. O sea, él no puede decir, quiero producir el producto X, sino tiene que decir, quiero que primero se haga el evento A, después el B, después el C, etc. O sea, debe conocer con exactitud la secuencia de eventos que quiere hacer o que requiere hacer para llegar al producto X, ¿sí? Esta forma de pensar en algunos casos puede ser restrictiva. Por ejemplo, en el sistema de manufactura, si uno utiliza las recetas, ¿sí?, comunes que uno tiene aquí, o los planes de fabricación o de proceso, se dará cuenta de que no tienen exactamente el mismo nivel de detalle que el sistema. Estas recetas dicen en alguna forma lo que quiero hacer y no cómo debo hacerlo. Muchas veces la receta nos dice, quiero hacer este es su producto, se nos dice etapas intermedias, pero no nos dice el todo. Entonces, el control por regulación resultaría útil porque él ve esas etapas intermedias y obtiene el cómo debe hacerme. Es decir, me tiene que sacar la secuencia de eventos. El control por regulación le digo qué quiere hacer, qué quiero hacer, y él saca cómo debería hacerlo, ¿sí? Es esto que les digo aquí. Aquí en este esquema se ve más detallado o más entendible, espero, ¿sí? Tengo el sistema y tengo la especificación. Si se fijan, aquí lo que yo tengo en este caso, tengo un sistema, una especificación y un controlador, y aquí un error. El error es de salida, es decir, el sistema que yo tengo aquí, ¿sí?, no voy a ver los eventos de él ni los estados. Voy a ver la salida y debe ser igual a la especificación, a la salida de la especificación. Es decir, que la especificación no tiene por qué conocer ni los estados ni los eventos del sistema. Lo único que quiere es que las salidas sean iguales, ¿sí? Y las salidas de la especificación pueden ser, quiero este subproducto o quiero este producto. Y el controlador verá cómo hacerle para que el sistema haga ese producto. Entonces, lo primero que vemos aquí es que tengo un error que es de salida y es el que debo hacer 0, ¿sí? Tengo el controlador. En este caso, el controlador sí conoce el estado del sistema y el estado de la especificación. Como nosotros utilizaremos redes de Petri interpretadas para hacer el modelo del sistema y la especificación, diremos que el controlador conoce ambos marcados, ¿sí? Y el controlador es el que va a manipular al sistema para que el error sea 0. Es el que va a generar una secuencia de eventos. Ahora sí es una secuencia, una palabra que es controlable en el sentido bueno nada más, que yo ya se la puedo aplicar al sistema y hace que estos dos salidas sean iguales o que el error sea 0. Adicionalmente, yo tengo la entrada a la especificación. Esta puede venir de un sistema superior, de un nivel de abstracción más alto, o bien puedo hacer que una nueva entrada se genere cuando el error es 0. Así yo hago el control que avanza, el error es 0 y entonces le permito moverse a la especificación. Y así continuamente. Esto quiere decir que el sistema va a ir siguiendo a la especificación. Cada vez que la especificación se moverá aquí, generará un error diferente de 0. Eso le servirá al controlador para
tomar una decisión y mover al sistema para que el error vuelva a ser 0. Y se volverá a mover la especificación y el sistema volverá a moverse por medio del controlador, y así sucesivamente. Aquí tengo la ecuación de Petri, la que tengo aquí. M de K más 1 igual a MK más C por B de K. Y la salida es, pues, una parte de los marcados, que es lo que nos dicen los sensores. Si se fijan en esta ecuación, esta C es la matriz de incidencia, y como todas las matrices, pues tiene una imagen. Esa imagen, al ser un subespacio vectorial, un espacio vectorial, pues lo que tiene es que cruza por el 0. Y es un hiperplano. Cuando lo pongo en mi red de Petri, ese hiperplano se va a desplazar a M0, la condición inicial, y me da esto. La imagen de C desplazada a M0. Aquí es donde se van a mover los posibles marcados de la red de Petri. No pueden salirse de aquí. ¿Sí? Adicionalmente, yo vi que tenía esta matriz Phi. Esta matriz Phi, en general, no es de rango pleno. O sea, no tengo censados todos los estados. Pudiese ser, pero en general tengo menos sensores que estados, ¿no? Entonces eso hace que para diferentes estados se obtenga la misma salida Y de K. Y esto es lo que decimos que entonces la Phi, pues al no ser de rango pleno, tiene un kernel. Y yo puedo hacer todas las clases de equivalencia vía kernel de 0. La clase del 0, la clase del Y1, la clase del Y2, etc. Eso quiere decir que en esta clase, todas las diferentes Y's que yo vea debido a los diferentes marcados, se ven iguales, tienen la misma YI. Aquí tendrían la YJ, aquí tendrían la YJ, perdón, la YK, etcétera, ¿no? Y además, esto está sobre todo el espacio, pero en realidad nada más nos importan los estados que están sobre la imagen de CI desplazado a M0, ¿verdad? Nada más ahí. Y dentro de esas, no todas, porque como son enteros, las partes fraccionarias no existen. Entonces, todos los marcados que estén en esta línea tendrán la misma YI. Todos los que están en esta línea tendrán la misma YJ, etcétera, ¿no? Los que están en YK. En realidad hay muchísimas. Aquí nomás pinte 3 y puede ser mucho más grande el conjunto. Entonces yo tengo aquí las líneas que dibujé hace ratillo, ¿sí? Y tienen sus marcados aquí adentro. Ahora, si yo me veo la especificación es otra red de Petri que dice lo que requiero hacer. Esta especificación yo me la inventé de acuerdo a mis necesidades. Eso quiere decir que soy el dueño de esta ecuación. Yo la voy a programar, existe solamente en mi computadora o en mi PLC. Y entonces yo soy capaz de observar todos los estados. ¿Sí? Por eso aquí yo puse que la Phi fuese la identidad, pero no es necesario. Puede ser menos que la identidad, puede ser cualquier otra. Y aquí, cuando yo saco también la clase de equivalencia, si es la identidad, pues puedo distinguir cada estado por separado, ¿verdad? Pero si no es la identidad, tendría clases de equivalencia igual. Y la imagen aquí sería la imagen de Q desplazada al marcado inicial de ello, pues sería, por ejemplo, esta línea. Yo estoy poniendo que este espacio vectorial sea de menor dimensión que el del sistema. Tampoco es necesario, pueden ser iguales o incluso este puede ser mayor. ¿Sí? Y de lo que se trata es que las salidas que tengo aquí, diferentes, tengo 1, 2, 3. ¿Sí? Esas mismas salidas sean las que se ven en el sistema. Si yo estoy en el sistema 1, en el estado 1, y tengo una cierta salida, voy a escoger en mi especificación algún marcado que tenga exactamente la misma salida. Pero además, por ejemplo, aquí pudiese escoger todos los que están en esta misma línea, porque ya dijimos que todos ellos tienen la misma salida. Entonces vamos a suponer que son la salida 1 y pudiese escoger eso. Pero además, cuando él se mueva a otro marcado y genere la salida 2, tengo que escoger en exclusiva los marcados que son capaces de llegar a la línea 2. Ya nomás pudiese escoger este o este. Pero además de la 2 se deben ir a la 3. Y por ejemplo, si este ya no va a la 3, sino va por allá y este va para la 3, entonces lo único que me queda es esta línea. Y así yo pudiese hacer la regulación, que cuando aquí la especificación está en 1, puedo lograr que aquel esté en 1. Si se mueve a 2, logro que aquel se mueva a 2, y si este se mueve a 3, etcétera, ¿no? Entonces eso es la idea de la regulación. Más detalladamente en un ejemplo ya muy particular, tengo aquí una red de Petri que está aquí, que es mi especificación. Ella tiene esta ecuación
fundamental, ¿sí? Y tiene esta salida. Y de K es igual a phi por M de K. Si se fijan, phi, aquí la puse la identidad, pero como les digo, pues no es necesario. En esta otra es mi sistema. ¿Sí? Aquí también está su ecuación fundamental y su salida. Aquí está su phi, como les habíamos dicho, esta sí tiene kernel, si se fijan es el 0, 1, 0, o sea que todas se generan muchas clases de equivalencia debido a este kernel, como hemos dicho. Y este marcado en esta ocasión es igual a este, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar en mi regulación es lo siguiente. Vamos a suponer que mi especificación está en este estado justamente, Z1, y aquí está marcado el lugar 1. Y entonces ambos tienen la salida A. Como se ve, estas salidas son iguales, como dice aquí, las salidas son iguales. Pero ¿qué pasa? Pues en la especificación se puede disparar lo que yo quiera. Vamos a disparar Q1, que es la que está aquí. Y si se dispara Q1, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a obtener una nueva salida, porque la marca se va a Z2 y obtengo esta salida. Si yo multiplico este nuevo marcado por este. Como yo no he movido mi sistema tiene todavía esta salida, encontró un error. Entonces lo que va a pasar es que se va a hacer un cálculo por parte del controlador y va a decidir que debe disparar T1 y T2. ¿Por qué? Porque al disparar T1 y T2, la marca se va al lugar 3, como se ve aquí, y hace que las salidas nuevamente sean iguales. Entonces, cada vez que se mueva mi especificación, mi controlador va a calcular qué transiciones disparar en el sistema para que sean iguales las salidas de sistema e especificación. Bueno, la definición ya formal del problema, es la siguiente. Yo tengo mi ecuación fundamental, que es esta, ¿no? M de K más 1 igual a M de K más C por B de K y Y, etc. Y la de la especificación es algo muy semejante, ¿sí? Nada más les puse barras aquí para distinguirlas de las otras, ¿verdad? Bueno, y sigma es el alfabeto de entrada que tiene mi sistema. Es decir, que aquí en la especificación, en el sistema, yo voy a tener una función, la voy a llamar lambda. Sí, lambda, se me fue un poquito ahí. A esto unión epsilon. ¿Qué quiere decir esto? Que una transición puede tener un comando y va a ser controlable en el sentido de Wanham, de cómo lo hace Wanham y Yuan, ¿sí? O va a tener epsilon y va a decir que no es controlable esa transición, ¿sí? Y yo lo que tengo, pues como digo aquí, son ahora dos redes de Petri, una que es el sistema y la otra que es la especificación, y tengo un error, EK, que es la diferencia entre la salida del sistema y la salida de la especificación, y a ese error le llamo del seguimiento. Entonces el problema de regulación consiste en encontrar un controlador que es que depende del estado del sistema, del estado de la especificación y de la transición que he disparado en este momento en la especificación, que me dice qué secuencia debo disparar en el sistema para que ese error sea 0. ¿Sí? Aquí nada más como anotación o como observación, por un lado estoy poniendo K y la otra K mayúscula. Esto es debido a que en particular en la especificación voy a avanzar disparando una transición de un estado I a un estado J, ¿sí? Pero en el sistema yo voy a estar en un estado que le voy a llamar MI mayúscula y voy a ir al estado MJ mayúscula y lo pongo así porque ya no voy a disparar una transición, voy a disparar varias transiciones. Entonces, para hacer notar el hecho de que no es el siguiente paso, sino es un bloque de pasos, lo estoy poniendo con mayúsculas. Bueno, vamos a empezar a darle solución al problema. Y empezamos con la ecuación 1, como está aquí, pues es el error normal, y de k menos y k barra. Lo he sustituido por los valores, lo que vale y de k. Aquí tenemos lo que vale y de k y lo que vale y de k minúscula aquí. Los he sustituido por sus ecuaciones de salida. Y yo voy a proponer como primero este nuevo sistema. Este nuevo sistema es importante, ¿sí? Estoy haciendo compatibles o comparables el estado del sistema y el estado de la especificación. No importa que sean diferentes en dimensiones, la pi, si es que existe esa función, esa matriz, me los va a hacer comparables. Bueno, si yo tengo ese sistema 2, sí,
voy a sacar la dinámica del sombrerito este de MK más 1. Lo más la dinámica es ponerlo en K más 1. Este quedaría en K más 1, pero K más 1 lo conozco, es esto que está aquí. Y el otro que también conozco es este, ¿no? Entonces nomás lo sustituyo y me queda esto. De la ecuación 2 yo puedo despejar MK. ¿Por qué? Porque voy a quitar este MK para que todo quede hablando de MK gorrito. Si se fijan ahora ya en la nueva expresión, ya habla de MK gorrito. Y esto que parece estar acá, ¿sí? Pudiésemos verlo como su matriz de incidencia. Entonces, aquí está. Ya esto con esto se cancelan. Y queda esto. Entonces me queda como una nueva red de Petri. No pudiese llamarla una red de Petri como tal, porque como yo estoy haciendo una diferencia de marcados ahí en 2CB, que es una diferencia MK menos pi por MK, pudiese tener valores negativos, ¿sí? Y entonces la estructura sí la es, pero MK puede ser negativo, MK gorrito puede ser negativo, entonces no lo voy a llamar Petri, es la estructura sí y ella no lo es, ¿verdad? Bueno, primero para hacer la solución, para dar la solución, haremos notar o bajo qué condiciones MK sombrero, ese gorro que tengo ahí, es igual a 0. Para eso veamos la siguiente proposición. Dice, en el problema de regulación tal como se ha definido, si yo empiezo M0 igual a pi por M0 barra, y para todo K existe una B de K, tal que esto pasa, esto que está aquí, si se fijan, esto que digo que pasa, no es otra cosa más que si yo empiezo en este marcado, que son iguales, ¿sí? Y digo que muevo una transición en la especificación, entonces hay algo que se puede mimetizar en el sistema con toda una secuencia, ¿sí? Aquí estamos calculando pues un vector de Parik de eso. Si eso pasa, entonces m de K sombrero es igual a 0 para todo K. Bueno, dice, vamos a hacer la demostración. Como m de 0 es igual a pi por m0 de la ecuación 2, ¿sí? De la ecuación 2 que tengo aquí, ¿sí? Si este es igual a 0, ¿sí? Si m de la ecuación 2, como estos dos son iguales, ¿verdad? Entonces, de la ecuación 2, si estos son iguales, este es igual a 0, ¿sí? Vamos a suponer que por hipótesis inductiva, m de k también es igual a 0. Entonces, de la ecuación 6, que es esta que está aquí, la última, ¿sí? Yo ya sé que m de k es igual a 0 por hipótesis inductiva. Y tengo esto que estoy pidiendo que sean iguales, ¿sí? Es lo que estamos diciendo aquí, de la ecuación 6 y de la suposición de que esto pasa, ¿sí? Como estos son iguales y esto ya es 0 y estos son iguales, esto resulta 0, ¿sí? Entonces ya está. Bajo esas hipótesis, eso siempre es 0. Algo que también es bueno anotar es que si se cumple la proporción 1, entonces se tiene que m de k es el sistema, el marcado del sistema es igual a pi veces el marcado de la especificación. Y eso no tiene otra cosa más que notar de la ecuación 4, ¿sí? Es esta, si este es 0, estos dos son iguales, ¿sí? Entonces, ya tenemos una forma de cómo se está empotrando el marcado de la especificación en el marcado del sistema, ¿sí? Bueno, y ahora ya podemos dar una suficiencia para resolver el problema de regulación. No vamos a dar un sí solo sí, ahora les explicamos por qué, ¿sí? Si las condiciones de la proposición 1 se mantienen, y el vector de Parik que calculé ahí en la proposición 1, que es b de k, ¿verdad? O que le estoy pidiendo que sean iguales en la proposición 1, me voy hacia atrás. Estoy pidiendo que estos sean iguales, lo que subrayé acá, ¿verdad? Pero me está diciendo ese b de k, ese vector de Parik, viene de una secuencia de transiciones que es disparable en m de k y controlable en el sentido de Wonham, ¿sí? Entonces, y además se cumple esto, entonces existe el controlador H de regulación que hace que el error siempre sea 0. Son varias cosas que están cumpliéndose. Esta le voy a llamar la 3 ahora, ¿sí? Y también se está cumpliendo la 1 que está aquí arriba y se está cumpliendo la 2. Llevo 1, 2, 3 y además
Estoy diciendo que esta es disparable y controlable. Se está pidiéndole 5 cosas. Si se fijan, las que puse de 1 a 2 a 3, ¿sí?, son algebraicas. Y las otras están en la dinámica, en la disparo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver la demostración. Dice, como M0 es igual a pi por M0, que esa es la hipótesis, ¿verdad?, que viene de esto, y además la nueva que introdujimos aquí como 3. Entonces, pues resulta que si yo multiplico por phi por M0, ¿verdad? Gorrito, aquí la barra, perdón, estas cosas que tengo aquí, es igual a phi por M. ¿Por qué? Porque esto me está diciendo que son iguales. Entonces no me las sustituyo. Pero como yo tengo que pi por M es igual a M0, lo termino por hacer. Y lo que me resulta es que el error, en el momento 0, el error, fíjense que estas dos cosas son el error, ¿sí?, es igual a 0. En la especificación se disparó la secuencia vacía. Estoy en M0, no he hecho nada. Por las condiciones del teorema existe una sigma 0, que además esa sigma 0 como vector, ¿sí?, da esto que está aquí, igual a 0. Entonces quiere decir que sigma 0 o es 0 o es un t semiflujo. En ambos casos, si yo estoy en M0 y si disparo 0, dice que llegué a algo controlable, ¿verdad? O si disparo el t semiflujo, vuelvo a llegar a M0, porque es un t semiflujo, ¿sí? En ambos casos, por la hipótesis de controlabilidad de M0, M0 no habilita transiciones incontrolables. Entonces me puedo permanecer ahí, ¿sí? Por lo tanto, si yo puedo permanecer ahí, pues si yo tengo que M0 barra y estos son iguales bajo phi y phi barra, ¿sí?, entonces me puedo quedar ahí y voy a escoger como sigma 0 la longitud más corta y es la que usaremos. También podemos utilizar los t semiflujos y darán el mismo resultado, simplemente es por escoger una de ellas, ¿sí? Entonces sí es cierto, se cumplió para la longitud 0. Ahora vamos a suponer que EK también se cumple por hipótesis inductiva. Si se cumple, eso quiere decir que yo empecé en M0, avancé, ¿sí?, hasta llegar a MK, y la especificación estuvo avanzando de 1 en 1, ¿verdad?, también hasta MK, y se estuvieron cumpliendo todas, ¿sí?, desde M0. Entonces cuando aquí disparé T1, aquí encontré una W1 y una sigma 1, ¿sí?, y así sucesivamente. Entonces existen las palabras que me llevaron hasta MK, ¿sí?, que hacen esto, y en la especificación ocurrió esto, ¿sí?, era que ocurrió, y además estas que ocurrieron aquí pues deben ser controlables por la hipótesis inductiva, ¿verdad? Ahora vamos a suponer que se dispara la siguiente transición en la especificación, o sea que aquí se dispara uno más, la K más 1, ¿sí? Entonces yo llego de M de K a M de K más 1, ¿sí? Por la proporción 1, ya sabemos que para toda K existe, entonces debe existir esta, ¿cómo se llama? Las hipótesis de la condición, las suposiciones de esta proporción dicen que existe WK más 1 que hace esto igual, ¿sí? Además, si existe esta, el propio teorema nos dice que en sus condiciones que existe la sigma de K más 1 controlable y disparable, ¿sí? Entonces, yo puedo, por la ley de, ¿cómo se llama?, ecuación fundamental de Petri, hacer esto, ¿sí? Y esto existe en el álgebra, pero también existe en la Petri, porque yo sé que de aquí, de esta WK más 1, se generó una sigma K más 1 que es disparable y controlable, ¿sí? Entonces M de K más 1 es igual a esto que está aquí. En vez de ¿cómo se llama?, de M de K, yo puedo poner a lo que es igual M de K, y esto lo puedo poner a lo que es igual C por W de K, que es esto, ¿verdad? Lo sabemos, ¿sí? Entonces, ¿sí?, M de K más 1 es igual a pi por M de K más 1. ¿Por qué? Porque esto que está aquí no es otra cosa más que pi veces el marcado siguiente de mi especificación. Y premultiplicando por phi esta última expresión, pues como estos ya son iguales y los multiplico por phi, siguen siendo iguales, pero también sé que phi por pi es igual, ¿cómo se llama?, a phi barra,
¿sí? Entonces de este lado sí me queda phi por MDK más 1 y de este lado me queda igual a phi barra, y por lo tanto esta que está aquí ya son iguales, entonces el error de K más 1 tiene que ser igual a 0, ¿sí? Entonces el error se hace 0, y ahora vamos a ver cómo existe el controlador. Para toda TI que hace esto, que vaya de MI-1 a MI, existe una WI que en el sistema hace que vaya de MI-1 a MI, con condiciones de controlabilidad y la equivalencia, que las salidas son iguales, ¿cómo se llama? Y WI, el vector de Parik, que se dan en las suposiciones de mi teorema, ¿verdad? Sí. Y resulta entonces que yo tengo que phi es esa secuencia controlable, sigma i, perdón, es esa secuencia controlable, le voy a decir que es TA, TB, TQ. Entonces, de MI-1, yo disparo TA y llego a otro marcado hasta que disparo TQ y llego al marcado MI. Como eso pasa, entonces yo voy a definir la función h de la siguiente forma. Si yo estoy en MI-1 y ya llegué a MI porque disparé esta transición y llegué a este marcado, entonces los pongo aquí. Y lo primero que voy a hacer, dar el símbolo de lambda. Yo no voy a dar de lambda de TA. Yo no voy a dar TA, sino voy a dar el símbolo de control de ella. Y voy a avanzar un marcado, y de ese marcado, todavía en este no se va a mover esto. Voy a dar TB, etc. Voy a dar toda esta secuencia y ya terminé. Eso quiere decir que ya puedo hacer control para ir de un marcado MI-1 a un marcado MI. Ya puedo hacer ese control con esto, ¿sí? Y así lo hago para todos, porque es para toda TI. Entonces ya estaría hecho mi controlador. El resto de las funciones se pueden definir arbitrariamente, o las podemos definir a epsilon, que no se muevan, ¿sí? Entonces lo que está haciendo mi solución es que cuando mi especificación avanza de un marcado a otro, en mi sistema este marcado lo multiplico por pi y me da el marcado en el que estoy, y lo multiplico por pi y me da el marcado al que quiero llegar. Y entonces lo único que necesito hacer es calcular esta W, como se vio ahí, que tiene que ser que C por W1 sea igual a ¿cómo se llama? Pi Q por T1, y así sucesivamente. Cada vez que se dispara una de arriba, yo busco la W por abajo, ¿sí? Y tengo mucha información, porque estoy diciendo que el marcado de la especificación, si lo multiplico por pi, es el de abajo. O sea, que sé de dónde salgo y sé a dónde voy. Y además sé el vector de Parik de la secuencia, ¿sí? En general, después tendré que convertir este vector de Parik a una secuencia. Bueno, entonces si resumimos lo que estamos diciendo, yo requiero, para resolver el problema de regulación, requiero que se den estas condiciones, todas, ¿sí? Las tres primeras son álgebra, ¿sí? Y la última, esta pues nomás es la conversión que decimos, y la última es que sea realizable y controlable, ¿sí? Probar todo en un solo paso es un problema, porque las tres algebraicas, que son las primeras, las puedo calcular rápido, pero la última tendría que estar haciendo una expansión del grafo de alcanzabilidad y probando su controlabilidad, ¿sí? Antes de continuar, quiero nomás hacer una pequeña reflexión sobre la primera ecuación, ¿sí? Yo estoy diciendo que estoy en M0 barra y voy a avanzar, y que estoy en M0 del sistema, y si aquí avanzo con T1, pues aquí voy a avanzar con W1, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Y que estas son equivalentes con pi. ¿Qué pasa si no son equivalentes con pi? Bueno, por eso estamos dando una suficiencia, porque en realidad el problema pudiese tener solución todavía. Si yo estoy en algo, le voy a poner aquí una M0', que es la condición real, y no son equivalentes, ¿sí? Perdón, es abajo. Que yo estoy aquí en un M0' y no es equivalente a M0 barra, entonces lo primero que tendría que hacer es buscar una secuencia W0 que me lo hiciera equivalente, y después continúo con el problema de regulación. O sea que se puede hacer,
Lo tenemos presentado así para hacer más simple el cálculo, pensando en que ya estábamos iguales, pero no es necesario, ¿sí? El otro sigue siendo un problema, el buscar que sea controlable y realizable, disparable la secuencia, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es partir en dos este problema para resolverlo con algún algoritmo, que primero me calcule estas y luego me calcule esto. Si el primer problema no encuentra solución, entonces ya no hay solución. Pero si el primer problema encuentra solución, entonces tengo que buscar que sea controlable y disparable. ¿Sí? Si yo ya encontré que sí hay solución, alguna sigma, pero resulta que no es controlable ni disparable, eso no quiere decir que no tenga solución. Me puedo venir a buscar otra que a lo mejor sí es controlable y disparable, ¿sí? Nosotros nos vamos a quedar en este paso, ya no vamos a seguir iterando, y vamos a decir, si encuentro solución y no es controlable y disparable, entonces yo diré que con mi algoritmo yo no te puedo dar solución. Y si sí la encuentro, bueno, encontré la solución, esa es la que está, ¿no? Entonces es una semidecisión, no está completo el algoritmo. Para completo tendría que ver que si no es controlable, tendría que darle una segunda vuelta, etc. Entonces, el primer paso de encontrar la pi y la w, el vector de Parik y la función pi, lo calculamos con este problema de programación lineal, ¿sí? Si se fijan, lo único que está buscando es la pi y la w. La w aquí tengo un problema, porque imagínense que C por W es solución. Entonces, C por W más K, donde K pertenece al kernel de C, también es solución, ¿sí? O también, sí, o C por W menos K, ¿verdad? Sí. Entonces, al yo minimizar la WK, que es lo que estoy planteando aquí, una minimización, yo estoy eliminando todas las Ks del kernel, ¿sí? Entonces me estoy quedando con un vector de Parik mínimo, pero que no está incluyendo al kernel de C, y puede ser que ahí esté la solución, ¿sí? Entonces yo estoy encontrando un vector de Parik que me va a dar una guía para mi búsqueda, pero no estoy seguro que este vector de Parik sea el de la secuencia. Al menos sé que la secuencia contiene W, ¿sí? Por eso, y bueno, y por la razón de la expansión del grafo de alcanzabilidad, en el segundo paso, lo que yo hago es una búsqueda. Ahí voy a hacer una expansión del grafo de alcanzabilidad, pero con mucha información, porque yo sé dónde estoy en el sistema original, porque yo sé calcular el marcado inicial, sé calcular el marcado final, y sé algunas de las transiciones que están aquí. El resto que no está, sé que pertenece al kernel de C. Entonces tengo mucha información, ¿sí? Nosotros en general hemos estado usando, como dijimos aquí, el algoritmo estrella para esto, tomando esta información, de dónde salgo, a dónde voy y qué información tengo en medio, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo sencillo para que se note lo que estamos diciendo. Aquí yo tengo mi especificación, mi sistema, y del este lado tengo la especificación. Aquí tengo mis ecuaciones y mis ecuaciones de la especificación. Las salidas deben ser iguales. En este caso, al inicio son iguales, ¿sí? Vamos a ver la solución. Si yo resuelvo el problema de programación lineal, yo sé la primera ecuación cuál era. Pues era esta de M0 es igual a pi por M0 barra. Y luego tendría que C por W1 es igual a pi por Q por T1. Y C por W2 igual a pi por Q por T2. Nada más hay dos. ¿Por qué nada más hay dos? Porque la especificación nada más tiene dos transiciones. Si tuviese 10, pues tuviese 10 aquí. Y esta es phi por pi igual a phi barra, ¿sí? Esta ya la resolví para que vean que son, ya aquí está la pi y aquí están las W's. Ya la resolví. Esto es lo que nos daría nuestro problema. En este caso sí la encuentra bien, ¿sí? Porque no hay más soluciones. La solución es única. Pero en sistemas donde la solución es única, estas W's darían
más pequeñas que de lo que se requiere, pero yo las puedo completar siempre, ¿eh? Aquí tengo pi y las Ws. Entonces, yo tengo el marcado inicial en mi especificación y el marcado 1 que encontré cuando disparé Z1. Si se fijan, lo multiplico por pi y yo sé dónde estoy en el sistema. Lo multiplico por pi y yo sé a dónde quiero llegar en el sistema. En este caso quiero llegar, estoy en el 100 y quiero llegar al 001 porque este es el 10 y este es el 01 y la pi que tengo aquí hace que eso pase. ¿Sí? Entonces empiezo en este y empiezo a hacer la expansión. ¿Qué transiciones están disparables en 100? ¿Qué es el que tengo aquí en la vista? ¿Cuáles están disparables? Pues nada más T1. ¿Sí? Entonces, la única posibilidad de disparar T1, como dice aquí. Y llego a un marcado. Llego a este marcado que está acá. El negro ya no vale. Y ahora, ¿cuáles están disparables? T2 y T3. ¿Sí? Están disparables T2 y T3. T3 no la quiero porque hice un lazo aquí mismo. Entonces esta la descarto y me voy por T2. Bueno, y en este caso ya terminé porque llegué al marcado que quiero. Ok. Ya terminé y este T1, T2 están incluidos aquí en este vector de Parik. Ah, perfecto. He terminado bien correcto, ¿verdad? Y luego hago lo mismo para el otro. Y ya termino. Entonces, si yo tengo los marcados aquí, este marcado es el 010. Este marcado vuelve a ser el 010. Y este marcado es el 100. Fíjense cómo voy a describir mi función h. Del marcado, cuando yo estoy en este y avanzo, es cuando hay error. Cuando están aquí, los dos tienen de salida A y A. No hay error. Aquí habría B y B, ¿verdad? No hay error aquí. Pero resulta que primero va a avanzar mi especificación y va a presentar una B. Entonces estoy en este marcado 01 y este todavía está en este marcado 100 presentando diferencias. Si se disparó Z1. Entonces estoy en el marcado 100. La especificación ya llegó al 01 porque disparé Z1. Lo que debo dar es T1. Pero no voy a dar T1, sino voy a dar lambda de T1. Y resulta que avanzo al marcado 010. Ah, pues ahora tengo 010. Y este no me he movido. Tengo 01 como Z1. ¿Y qué debo dar? Pues lambda de T2. Y llego al marcado que yo quiero. Bueno, ahí ya me habría parado. ¿Sí? Ya doy épsilons. Si se vuelve a mover mi sistema de especificación, llegaría ahora a 1,0 y vuelvo a generar A. Y como de aquí no me he movido y estoy generando B, tengo un error y ahora voy a dar esto. ¿Sí? Otra vez yo estoy en el 001 y me movieron al 1,0 disparando Z2. Bueno, pues doy T4 o su lambda y luego doy T3 y hasta que doy épsilon. Entonces ya tengo mi controlador y tengo mi sistema. ¿Qué he hecho? Pues en realidad yo no he hecho una expansión del grafo de alcanzabilidad del sistema porque la expansión es muy parcial. Yo sé de pi por m0 que quiero ir a pi por m1. Sé de dónde salgo y a dónde voy. Y sé cuáles son algunas de las transiciones que debe contener esa secuencia. ¿Sí? Y entonces todo lo que no esté ahí lo voy podando y ya no está en mi expansión, lo cual se hace mucho más fácil. Es una especie de divide y vencerás. Si yo tenía 2 a la n posibilidades en mi grafo de expansión del sistema, pero 2 a la n, por ejemplo, aquí lo podemos ver, ¿verdad? Aquí yo tenía 2 a la 4. ¿Sí? Y aquí tenía 2 transiciones. Entonces lo descompuse en 2 a la 2 más 2 a la 2. Este caso, pues bueno, coinciden porque es lo mismo numéricamente. Pero si ustedes tienen 2 a la n y lo dividen en 2 a la n1 más 2 a la n1, en general siempre dejan la misma cardinalidad aquí. Así, el número de veces que quieran, si este es 10, por ejemplo, tienen 2 a la 10 y lo dividen en 2 a la 5 más 2 a la 5, pues ya se dieron cuenta de que esto es mucho menor que esto. ¿Sí? Entonces hay una especie de divide y vencerás, lo cual hace que esto sea bastante rápido. ¿Sí? Bueno, y ya que tengo el control especificado así como función, yo lo quisiera implementar en una red de Petri, por ejemplo, en el ejemplo que está. Pues lo que hacemos es más sencillo, también más o menos sencillo. Fíjense, tengo mi sistema y tengo mi especificación. Vamos a implementar el primero. Dice 100 y 01. Ah, bueno, aquí tengo 100
y bueno, 0, 1. Aquí lo voy a poner al revés, lo voy a quitar y lo voy a poner. De todas maneras, todo se tiene al final de cuentas. Lo que está diciendo es que en ese marcado se debe activar T1, que es esta. Bueno, lo que quiere decir es que cuando esté la marca en B, debe activar la transición T1. Fíjense que es un arco de ida y vuelta, lo que es en realidad es un arco que va y un arco que regresa. Lo pusimos con doble flecha para no estar dibujando tantos arcos, pero es un arco que va y que regresa. O sea, este arco solamente le está dando permiso para que se dispare T1. Si no está en B, T1 no se puede disparar. ¿Sí? Y también está diciendo aquí que B está en 1, pero A está en 0. ¿Sí? La especificación. Entonces, A está en 0 y por eso le puse un arco inhibidor aquí. ¿Sí? Y también está diciendo que aquí, ¿se fijan? Está diciendo que en el sistema el lugar 1 está marcado y los otros dos en 0. El lugar 1 está marcado. Como ya tiene arco, ya no se lo ponemos. Pero los que están en 0 sí que se los ponemos. Ahí están. ¿Sí? Los otros dos en 0. ¿Sí? También la B, la transición 4 se dispara cuando está marcado. La transición 1 y 2, perdón, la transición 2 se dispara también cuando está marcado el B. ¿Sí? Entonces, esta es la transición 2 como B, también cuando está marcado el B se dispara. Y deben estar en 0 el 1, ¿sí? Y el 3, que es B. Estos dos, este rojo y este verde. Y así lo mismo, o sea, los que están en 1 son arcos de ida y vuelta, de aquí. Y los que están en 0 son arcos inhibidores. Así es como se forma esto. ¿Sí? Si se fijan, cuando el L1 está en 1, o cuando R2 está en 1, R1 está en 0 porque esto es un P semiflujo. Cuando este está en 1, estos están en 0. O sea, probar que alguien esté en 1, en el mismo P semiflujo, no es necesario probar los ceros del mismo P semiflujo. ¿Sí? Al menos aquí en binarias. ¿Sí? Entonces, podríamos obviar estos arcos inhibidores, porque cuando la B esté en 1, con seguridad la A está en 0. Entonces, con tomar esa información me es suficiente. ¿Sí? Por eso los quitamos de aquí. ¿Sí? Y si se fijan, allí, ¿quién estaría disparable en este momento? Pues nada más Z1, porque el error es 0. El sistema tiene A de salida y la especificación también. Entonces disparo Z1 y ¿qué pasa? Hay un error. Entonces B, fíjense que está activando T1 y T2. Obviamente T2 no se puede activar porque el sistema no lo tiene habilitado, pero T1 sí se puede habilitar. ¿Y qué va a pasar? Se va a mover la marca hacia allá y sigue habilitado T2, se mueve la marca y se hace el error 0, ¿sí? Al moverse. Y ya habríamos terminado y después podría mover Z2 y regreso. Esto lo puedo implementar en PLCs. Rápidamente, la especificación no existe. Entonces la especificación está puesta aquí. ¿Sí? Hay arcos que salen de B, que habilitan a T1 y T2, serían estos. Y los que están en ámbar o anaranjado están en esto. ¿Sí? Y esto nada más es la condición inicial de mi especificación, que debe empezar en R1 y no en R2, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí está. Entonces, cuando yo dé Z1, por ejemplo, si estoy en R1 acá y doy Z1, pasaré a este estado que estoy. Y si estoy en R2, habilito T1 y T2, ¿sí? Y así sucesivamente, y esto se trabaja y ya quedó mi ejemplo. Aquí yo estoy activando Z1 y Z2, ¿sí? Y bueno, si ustedes no quieren activarlas mientras el error no sea 0, puedo anexar estos arcos verdes de regreso que mientras el error no sea 0, cuando el error es 0 ya permito habilitar, y si no es 0 todavía no. Por ejemplo, ahí el error es 0, permito habilitar Z1 para que se vaya a B, y cuando el error llegue a B ya permitiría habilitar Z2 para que se vaya a A, y así sucesivamente. ¿Sí? Bueno, pues eso es en sí el control por regulación, y así se trabaja. Como agregados, nomás noten, esto es información extra que también es útil para hacer nuestros análisis. Cuando yo hago mi sistema extendido, este sombrero que tengo aquí,
¿sí? Es esta red de Petri que está aquí. Sin embargo, lo que está en rojo es un -1 y este es un 1, ¿sí? Cuando yo quiero quitar este -1, ¿sí? Para que no sea -1 tendría que disparar T1 y T2 para que sea 0. Y si disparo para volver a la A, ¿sí? Me equivoqué aquí los arcos, irían al revés. Entonces disparo y volvería a aparecer un -1 aquí. Aquí estoy disparando con Z1, dispararía con Z2. Llegaría un -1 acá, ¿sí? Dejaría 0. Ah, no, está bien. Si yo disparo Z2, imagínense que estoy en esto. Aquí hay un 1 porque es negro y hay un -1 porque es rojo. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a disparar T1 y T2 como lo aplica regulación para que el error se vuelva a 0. Este punto negro viene y se cancela con el rojo. Y aquí me daría un 0 en ese momento. Pero se vuelve a disparar, ¿cómo se llama? Z2, por alguna razón. ¿Sí? Se dispara Z2 y lo que genera aquí es un -1. ¿Sí? Ah, entonces tiene que venir ahora estas dos para hacer el error 0. ¿Sí? Porque se dispara Z2 y se genera un -1 aquí. Y aquí que había un 0, ahora ya no hay un 0, ya hay un 1. Ah, entonces el control vuelve a mover T3, T4 para hacer que esto vuelva a ser 0. ¿Sí? Y así se la pasa. ¿Sí? Entonces es como un empotramiento, es como una red de Petri más grande, pero ahora tenemos positivos y negativos. También lo que podemos ver es que este diagrama de conmutación, yo tengo arriba a la especificación y cambia del marcado MI a MJ disparando, entonces mediante pi yo puedo calcular WI, que me pasa del marcado PMI al PMJ. Yo digo que este diagrama conmuta. Yo encuentro pi y WI para hacer que este diagrama conmute. Es lo mismo que hemos estado resolviendo y ya nomás buscamos la conmutación en FIS a la salida. Ahí está un ejemplo. Ya no me voy a detener. Es rápido, nomás lo pusimos y ahí está la solución. La especificación está arriba, ¿sí? Y bueno, se calculó igual que lo de abajo, que el anterior. Y el sistema está aquí abajo. Bueno, pues es todo. Muchas gracias. Espero sea útil.